Bienvenido a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 21 de la telenovela Marea de Pasiones. Leonor está profundamente angustiada por la situación actual, especialmente porque han comenzado a recibir demandas de dinero a cambio de la vida de Natalia. La amenaza ha creado un estado de estrés constante para Leonor, haciéndola sentir atrapada entre la desesperación y el miedo. Santiago, aunque también afectada por los acontecimientos, se mantiene firme en su postura. Le insiste a Leonor que no deben ceder ante las manipulaciones de los secuestradores y que es crucial no dejarse llevar por el pánico. Aconseja que no permitirán que el miedo controle sus decisiones y que deben mantenerse firme en su decisión de no pagar el rescate. Natalia está sumida en una profunda tristeza. Se encuentra sola, sentada en la orilla del mar, mirando el horizonte y sintiéndose perdida sin saber qué hacer. Por otro lado, Luisa, emocionalmente abrumada, no puede contenerse al ver a Marcelo dormido a su lado. Le susurra su amor, confesando que a pesar de sus sentimientos intensos, la realidad los separa y que no pueden estar juntos. Marcelo, despertando y escuchando sus palabras, responde conmovido, diciéndole que también la ama y que nunca ha dejado de hacerlo, aunque Luisa le recuerda que está cansada y que su situación ha cambiado. Marcelo le declara que su amor por ella no ha disminuido y que desea estar con ella siempre. Marcelo, afectado por la conversación, le pide a Luisa que si salen de la habitación no lo busque más, expresando su dolor por no haberse despedido bien de ella antes. Sin esperar una respuesta, Marcelo la besa con ternura, un gesto lleno de amor y despedida. Luisa, a pesar de sus dudas y el conflicto interno, corresponde al beso, permitiendo que sus emociones hablen por ella. Mientras tanto, en otro lugar, el pescador había recibido el dinero que le habían prometido. Lo que no sabía era que Santiago, con una mezcla de astucia y determinación, había logrado encontrarlo. Sin perder tiempo, Santiago lo confrontó y con la voz firme le exigió saber dónde estaba Natalia. El pescador, tratando de ocultar su nerviosismo, negó conocer a Natalia, pero Santiago, sabiendo que el dinero era un motivo poderoso, le ofreció pagarle el doble si le daba la información que necesitaba. El pescador, al escuchar la propuesta, no pudo evitar soltar una carcajada, como si la situación le resultara entretenida. Sin embargo, Santiago, impaciente y decidido, le dijo que le dejara una cifra, que él estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. La tensión en el ambiente era palpable, pero el pescador, al darse cuenta de la seriedad de Santiago, finalmente cedió y comenzó a negociar. Santiago, con el tiempo en su contra, le ordenó al pescador que le entregara a la niña rápidamente, sin más rodeos, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar a Natalia. Marcelo, con una expresión decidida, se volvió hacia Luisa y le dijo con firmeza que debían encontrar a Natalia lo más pronto posible. La urgencia en su voz era evidente para él. No había nada más importante en ese momento que encontrar a su hija. Sin embargo, Luisa, preocupada por el estado de Marcelo, intentó convencerlo de que lo mejor era que descansara un poco. Sabía que él no estaba en condiciones físicas para seguir buscando y temía que el esfuerzo empeorara su salud. Le rogó que se detuviera, que se recuperara y cogiera fuerza, pero Marcelo, con el corazón lleno de preocupación, le respondió que no podía esperar. Le pidió a Luisa que no le impidiera buscar a su hija. Sin importar lo que sucediera, decididos, Marcelo y Luisa comenzaron a recorrer el parque y las áreas cercanas a la playa, llamando a Natalia y revisando cada rincón. La desesperación crecía con cada minuto que pasaba sin encontrarla. A pesar de sus esfuerzos, el cansancio comenzó a hacer mella en Marcelo, quien, agotado, se vio obligado a sentarse un momento. Con la respiración agitada, le confesó a Luisa que se sentía un poco mal, pero en lugar de rendirse, tomó un respiro profundo, sacó fuerzas de amor por Natalia y se levantó para continuar la búsqueda. Sabía que no podía detenerse ahora. Su hija
hija más que nunca lo necesitaba y él estaba decidido a encontrarla sin importar lo que tuviera que soportar. Mientras tanto, en otro lugar, Iñaki estaba en medio de una tormenta de nervios. El temor era delatado por lo que estaba sucediendo. Lo tenía en un estado de constante inquietud. Cada pequeño sonido, cada mirada furtiva lo hacía pensar que su secreto podría ser descubierto en cualquier momento. Camila, notando su ansiedad, intentó calmarlo. Le aseguró que todo estaba bajo control y que lo último que debía hacer era demostrar temor. Para ella, mantener la calma era crucial y que trataba de convencer a Iñaki de que no tenía nada de qué preocuparse. Iñaki, sin embargo, no podía evitar pensar en las posibles consecuencias. Sabía que debían estar alerta y prestar atención a cada movimiento que hicieran de ahora en adelante. Camila, tratando de mantener la situación bajo control, le recordó que ella no levantaba sospechas y que él debía aprender a disimular mejor lo que estaba pasando. Sabía que el miedo podría ser su mayor enemigo en ese momento. Finalmente, Iñaki aceptó las palabras de Camila. Decidieron que existiera a la marcha para pedir la liberación de Gael, pero Camila insistió que no debía pensar en que podrían descubrirlo. Para ella, la clave era mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por el miedo. Gisela, con el corazón lleno de angustia, le confesó a Juan que no podía dejar de pensar en su hija. El miedo y la incertidumbre la consumían y la idea de que su hija pudiera estar muerta la aterrorizaba. Aunque sabía que la posibilidad existía, no podía aceptar esa realidad sin saber con certeza lo que había sucedido. Juan, tratando de calmarla, le aseguró que todo iba a estar bien y le recordó que Felipe estaba investigando el caso. Sin embargo, Gisela, consciente de la realidad, le dijo a Juan que había considerado la posibilidad de que su hijo hubiera muerto hace muchos años. Lo que realmente la lastimaba era no saber qué había pasado. Agradecería mucho si Felipe lograba descubrir la verdad. En ese mismo instante, el teléfono de Gisela sonó. Era una llamada de Leonor, quien con voz preocupada le informó que llevaban buscando a Natalia durante mucho tiempo. Gisela, al escuchar esto, sintió un impulso de actuar. Le dijo a Leonor que no se preocupara, que se dirigiera hacia allá de inmediato para saber qué estaba ocurriendo. Por otro lado, Santiago, mientras continuaba con la búsqueda, divisó a Natalia sentada a la orilla del mar. Al verla, sintió un alivio inmenso, pero antes de acercarse, decidió observarla por un momento. Natalia, al darse cuenta de la presencia de su tío, corrió hacia él con una sonrisa en el rostro. Le confesó que quería esconderse de sus padres, como si todo fuera un juego. Santiago, con ternura pero con firmeza, la tomó en sus brazos y decidió llevarla sin decirle nada más. En casa de Gabriela, la tensión crecía mientras ella observaba la preocupación en los rostros de sus padres. Con inquietud, les preguntó qué estaba pasando y le explicaron que Natalia había sido secuestrada y que estaban haciendo todo lo posible por encontrarla. Durante la conversación, Gisela expresó con indignación que quienes secuestran por dinero deberían ser capturados y llevados ante la justicia. Estas palabras resonaron en Camila, quien, consciente de su implicación en el secuestro de Gael, sintió un escalofrío. A pesar de intentar mantener la calma, el miedo y la culpa comenzaron a consumirla, temiendo las consecuencias de que su madre descubrirá la verdad. Por otro lado, en el hospital, el médico se acercó a Nora para enfatizar la importancia de cuidar bien a su hijo y seguir rigurosamente las indicaciones sobre los medicamentos para asegurar su pronta recuperación. Preocupada por la salud de su hijo, Nora decidió llamar a Osvaldo para informarle que era momento de retirar al niño del hospital. Sin embargo, la llamada tomó un rumbo inesperado cuando Osvaldo, con frialdad, le dijo que no volviera a la casa. Desconcertada, Nora le explicó que solo la había llamado para informarle sobre la alta del niño, pero Osvaldo, con firmeza, le advirtió que solicitaría la custodia legal, dejando a Nora profundamente preocupada y temerosa por el futuro. Mientras todo esto sucedía, Luisa se encontraba sumida en una profunda tristeza. Los recuerdos de su hija Natalia inundaban su mente y cada uno de ellos le causaba un dolor agudo en el corazón. Recordaba las palabras de Natalia, su risa, los momentos felices que compartieron juntas y la
la tristeza la abrumaba. Santiago, decidido a proteger a su sobrina Natalia, la llevó a una habitación apartada. Con un tono tranquilizador, le explicó que si realmente quería ocultarse de sus padres, ese era el lugar más seguro para hacerlo. Le insistió que no abriera la puerta a nadie, asegurándole que solo él tendría permiso para entrar. Con una mezcla de ternura y seriedad, Santiago dejó claro que volviera por ella, pero debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. Después de asegurarse de que Natalia estaba a salvo y comprendía sus palabras, Santiago se marchó, dejando a la niña sola en la habitación, confiando en que ella seguiría sus indicaciones. Mientras tanto, Marcelo, todavía preocupado por la desesperación de Natalia, le pidió a Luisa que lo mantuviera informado sobre cualquier avance en la búsqueda. Aunque estaba agotado, se comprometió a estar atento a todo lo que ocurriera. Luisa, intentando mantener la calma en medio de la tormenta emocional, le aseguró que no se preocupara, que haría lo necesario para mantenerse en contacto. Sin embargo, en ese momento Isela apareció y al ver a Luisa junto a Marcelo, la confrontó. Con una mezcla de sorpresa y enojo, le preguntó por qué estaba con él. Luisa trató de explicarle que Marcelo solo estaba interesado en ayudar a encontrar a Natalia, pero Isela, cegada por sus emociones, no quiso escuchar. Se marchó furiosa, dejando a Luisa angustiada por la tensa situación. Por otro lado, Ana, con el corazón decidido, le dijo a Roberta que haría todo lo posible por ayudar a su amiga Jimena, quien estaba atrapada en una situación complicada bajo el control de Said. Sabía que el riesgo era grande, pero no podía abandonar a su amiga. Con determinación, se despidió de Roberta y se marchó, dejándola sumida en una profunda tristeza. Mientras Roberta intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, Serena se le acercó, intentando consolarla con un abrazo. Sin embargo, Roberta, consumida por su enojo y frustración, rechazó el gesto y se alejó, dejando a Serena sola, sin entender del todo la razón de su reacción. En otro lugar, Isela y Juan llegaron a la casa de Leonor. Con una voz firme pero llena de empatía, le aseguraron que estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviera en sus manos para encontrar a Natalia. Sin importar las dificultades que pudieran enfrentar, su compromiso era claro: no descansarían hasta que la niña estuviera a salvo. Mientras hablaban, Luisa, que estaba cerca, escuchó toda la conversación. Mientras tanto, Felipe se encontraba hablando con Enzo cuando su jefe entró de repente. Con un aire de urgencia, le informó a Felipe que tenía una invitación muy importante que requería su respuesta inmediata. La situación parecía grave y su jefe necesitaba una acción rápida. Felipe, entendiendo la gravedad del asunto, salió apresuradamente, dispuesto a investigar lo que estaba ocurriendo y a dar una respuesta lo antes posible. Said, en un arrebato de frustración, enfrentó a Benjamín, exigiéndole saber cómo era posible que aún no hubiera encontrado a Natalia. Benjamín, intentando calmar a su jefe, le explicó que ya la había buscado por todas partes, pero que no lograban dar con su paradero. La falta de resultados enfureció a Said aún más, dejando claro que la situación se estaba volviendo insostenible. Felipe y Enzo, conscientes de la gravedad del caso, se dirigieron a la oficina de Said con una orden de allanamiento en mano. Al llegar, preguntaron por su paradero, sabiendo que era crucial actuar rápido. Mientras tanto, Marcelo, agotado pero decidido, seguía buscando a su hija Natalia. A pesar del cansancio, logró subir unas escaleras y fue entonces cuando, para su sorpresa, encontró un peluche que pertenecía a Natalia. Este hallazgo encendió una chispa de esperanza en su corazón, haciéndole sentir que estaba aún cerca de encontrarla. Con el corazón en la mano, Marcelo se dirigió a la oficina de Said, decidido a enfrentarlo. Sin embargo, justo antes de que las cosas se descontrolaran, Felipe intervino, intentando calmar a Marcelo y preguntándole qué hacía en ese lugar. Por su parte, Said, con una mezcla de desesperación y rabia, obligó a Felipe a que se enfocaran en encontrar a Natalia. Nora encontró refugio en un lugar para madres desamparadas. Allí, las personas la recibieron con brazos abiertos, asegurándole que siempre tendría un espacio seguro para ella y su hijo. Agradecida, Nora comenzó a recibir consejos para salir adelante, lo que le dio un nuevo impulso con determinación. Nora se prometió a sí misma que, sin importar los obstáculos, lograría superar las dificultades. De vuelta a casa, Marcelo regresó agotado y su madre
madre preocupada intentó consolarlo. Le aseguró que todo iba a estar bien, que encontraría a Natalia pronto y que no debía perder la esperanza. A pesar de sus palabras, Marcelo estaba profundamente angustiado y determinado a continuar la búsqueda, incluso si eso significaba poner en riesgo su propia salud. En medio de la conversación, su cuerpo sucumbió al cansancio y tuvo un momento de desmayo. Su madre, alarmada, le pidió que descansara, pero Marcelo, decidido, solo pensaba en su hija. Mientras tanto, Luisa, abrumada por los recuerdos de Natalia, no lograba encontrar paz ni descanso. Fue entonces cuando Said llegó y Luisa lo confrontó, preguntándole por qué había puesto la denuncia de la desaparición de Natalia. Said, con un tono defensivo, respondió que lo había hecho por ella, pero Luisa, con firmeza, le reveló que había estado buscando a Natalia junto a Marcelo. Esto enfureció más a Said, quien no podía aceptar que Luisa estuviera cerca de su expareja, especialmente después de lo que había sucedido con su padre. Sin poder contener su ira, Said se marchó, dejando a Luisa en un mar de emociones. Inés, viendo el estado en que se encontraba su hijo Marcelo, intentó calmarlo. Le recordó que las cosas no se arreglaban con desesperación y más aún en su delicado estado de salud. Con paciencia, le compartió historias de su vida pasada, tratando de enseñarle que los problemas se resuelven mejor con calma y reflexión. Marcelo, aunque agotado, escuchó las palabras de su madre, encontrando en ellas un poco de consuelo. Sin embargo, cuando Inés le preguntó qué pensaba hacer con Luisa, si iba a estar con ella o no, Marcelo prefirió cambiar de tema. Inés, entendiendo su situación, lo abrazó y le reiteró que Natalia aparecería, tratando de transmitirle un poco de esperanza. Por otro lado, Luisa intentó calmar a Said, pidiéndole que dejaran de pelear y que se enfocaran en lo importante, encontrar a Natalia. Said, aún lleno de tensión, le pidió que se tranquilizara, pero Luisa, incapaz de dormir por la preocupación, insistió en que no podía descansar mientras su hija estuviera desaparecida. Finalmente, Eliana, queriendo ayudar a Marcelo a sobrellevar su angustia, trató de motivarlo. Le aseguró que todo saldría bien y que ella estaría a su lado para apoyarlo en todo lo que necesitara. Aunque Marcelo seguía atormentado por la incertidumbre sobre el paradero de su hija, las palabras de Elena le brindaron un pequeño respiro en medio de tanta desesperación. Said intentó tener intimidad con Luisa, pero ella lo rechazó, argumentando que no podía pensar en eso mientras Natalia seguía desaparecida. Enfurecido, Said insinuó que si fuera Marcelo, Luisa no lo rechazaría, lo que provocó que Luisa se fuera a dormir al sofá esa noche. Luisa tuvo una pesadilla aterradora sobre Natalia y despertó desesperadamente por encontrarla. Elena aprovechó el estado vulnerable de Marcelo para acercarse y ofrecerle apoyo. Mientras tanto, Camila e Iñaki, responsables del secuestro de Gael, asistieron descaradamente a una marcha en su búsqueda. Los padres de Gael recibieron un mensaje anónimo informándoles que intentarían rastrear a Gael durante la próxima llamada con los secuestradores. A la mañana siguiente, Luisa se levantó ansiosa y envió a Marcelo una foto reciente de Natalia. Marcelo reconoció en la foto el peluche que había encontrado en el hotel y, convencido de que Natalia estaba allí, salió a buscarla. Interrumpió una rueda de prensa en la que Said y Luisa pedían ayuda para encontrar a Natalia y convenció a Luisa de que debían regresar al hotel. Mientras tanto, Natalia jugaba inocentemente en la habitación sin darse cuenta del peligro al combinar agua y un secador de cabello. Marcelo, desesperado, confrontó a Tiago en el hotel, amenazándolo con lanzarlo por el balcón si no le decía dónde estaba Natalia, mientras Said intentaba detenerlo para evitar una tragedia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.